en nuestra clínica de emociones. Es que para mí no existen medios hermanos, o sea, para mí son mis hermanos y ya. Esta es una hipócrita, vividora igual que su madre. O sea, mi papá nos dejó desde muy chiquitos, pasamos hambre, yo me la tuve que perrear. Esa no es justificación. No, mira, cállate, déjame hablar, cállate. Ella siempre se hace la víctima, Rocío, ella y su madre. No es ninguna Siempre víctima, No soy es la ninguna heredera de tu víctima. papá. Claro que no es una mantenida. Claro que sí. Fíjate que mi mamá fue la única que se hizo responsable de mi Bichera papá. igual que tú. Yo como iba a tener a una persona la cual que se ponía toda agresiva. A mí me Es tenía que no toda- era... Me odian por ser la heredera. Jocelyn asegura que sus medios hermanos han sido extremadamente groseros y agresivos con ella y su mamá, y por eso no le importa que acaben en la calle. Ahora, ¿será que ellos tienen derecho a reclamar o no? Mejor comenzamos. No pienso seguir aguantando las agresiones de parte de mis hermanastros. Yo fui la legítima esposa de José y no me parece que le haya dejado todo a la hija de su amante. No se me hace justo que mi padre también se haya olvidado que nosotros somos sus hijos y nos haya dejado fuera del testamento. Después de que los hijos de José no lo vieron en su enfermedad, se dedicaron a sacarle todo su dinero. ¿Querían algo de herencia? Yo no tengo la culpa de que mi padre no les haya dejado nada. Si así fue por algo. Jocelyn, bienvenida. Gracias por estar aquí. Te presento a Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga, y a Irma Juárez, abogada. A ver, mujer, tienes 20 años Tengo 20 años. y eres la más chica de los hijos de tu papá, Sí, de todos. don José. Sí, La única hija de tu mamá. de mi mamá. Sí, Sin embargo, me cedí. tu mamá nunca se casó con tu papá. No. Tu papá siempre, bueno, hasta la fecha, sigue casado con Gabriela, que es la madre de sus primeros 4 hijos, ¿cierto? Sí, totalmente cierto. Ok, ¿cuándo empezó la riña entre ustedes? Desde que ustedes, también a quien se le ocurre, ¿no? De don José, que en paz descanse, pero por Dios, no hagan esto. ¿Cómo es que deciden separarse de Gabriela o de su pareja? No se divorcia, en este caso están casados hasta la fecha. Obviamente Gabriela es la viuda del señor, porque nunca se casó con la mamá de Jocelyn. Y todavía, no contento con todo eso, finca al lado de la familia que hizo con Gabriela. O sea, al lado de la casa, fincó la casa donde ustedes viven, y hasta con un patio en común, como que pasaría a convivir todos, ¿o qué? Ay, para las posadas, para que todos convivamos, aunque sea nada más en la posada. Por Dios santo. Lo que pasa es de que cuando mis papás empezaron a tener una relación, obviamente que él estaba casado con Gabriela. Y Gabriela, pues, ya tenían una relación un poco distante, ya ay, yo no me quiero meter tanto. Después ¿Qué de eso, información te dio tu mamá al respecto? mi mamá lo que me dijo fue de que pues ellos se conocieron, empezaron a salir, empezaron a tener una relación. Obviamente que mi papá le dejó en claro que tenía una esposa, pero mi mamá fue así como, ok, ¿te vas a separar? Mi papá le dijo que se iba a separar, se separaron, obviamente jamás firmaron el divorcio. Pero nunca le dijo tu mamá, oye, divórciate, haz las cosas bien. No, nunca le dijo de que se divorcie, porque al final ¿Qué pues opinas eran de sus eso? hijos, eran sus hijos. Yo en esa No, parte, no, pero te divorcias de la mujer, no te Sí, sí, divorcias sí. de los hijos. Claro, pero obviamente pues mi mamá estaba enamorada de él. Obviamente que al momento que yo nazco, mi papá nos rentó un departamento. Ahí fue donde estuvimos viviendo en 4 años. Cuando yo tenía 2 años, él empieza a fincar la casa al lado de su esposa. Obviamente que yo llego chiquita a los 4 años y pues como niña no te das cuenta de las cosas. De la magnitud. De la magnitud, la diferencia de edades. Uno tenía 13, otro tenía 18 y cositas así. Era una diferencia de edad bastante grande. Pero obviamente yo como niña pequeña yo quería jugar, yo quería divertirme, yo quería sentir el cariño de unos hermanos. Lo cual Gabriela nunca permitió. Gabriela siempre fue así como de no, con ellos no vas a convivir. Siempre fue de que me estuvieron criticando desde chiquita. Yo jamás pude estar como conviviendo con ellos. Cuando los más chiquitos, los hijos más chiquitos de Gabriela querían jugar conmigo, ella jamás los dejó jugar. O sea, siempre era como, compartimos el mismo patio. Y en el mismo patio jamás fue así como de, ay, no, sí, préstame la pelota. Al contrario, me escondían mis juguetes, se robaban mis cosas. Pero todo esto tú dices que fue provocado por Gabriela, por su Sí, mamá. por O Gabriela. sea, como niños
yo entiendo que en su inocencia, pues ellos tenían la intención de jugar contigo y tú con ellos. Exactamente. Pero la Obviamente mamá que tú se no te metía. das cuenta. Ajá. Sí, la mamá era la que se metía, la mamá era la que decía así como de no, con ella no te vas a juntar, a ella me la dejas por allá, a mí no me importa. Y no, y a mi mamá no la bajaba de prostituta, no la bajaba de robamaridos. Así, siempre fue así con mi mamá. Y obviamente, pues yo como era chiquita, yo no entendía las cosas. Y obviamente que al momento que yo estaba jugando con ella, con las niñas, con los niños o cositas así, yo no entendía por qué de la nada, si estábamos jugando tan bien, si nos estábamos comportando tan bien, de la nada se iban. O ¿Te sea, se iban a su agredían o casa. algo? No, ¿O les llamaban? al principio no me agredían, al contrario, también querían jugar. Porque obviamente tampoco ellos no saben muy bien qué es lo que está pasando. No saben por qué su papá llegó con una familia nueva, por qué los metió en la misma casa. Que ¿Tu papá qué decía? Mi papá, pues a mi papá, en su momento, cuando yo era chiquita, no tengo conocimiento. Ya después, lo que sí me acuerdo muy bien es de que él siempre nos trataba de juntar. Él siempre trataba de que estuviéramos como conviviendo de alguna manera, pero Gabriela siempre era así como de no. Pero a ver, los hijos de Gabriela, que también eran hijos de tu papá, ¿se dirigían a él con respeto, lo procuraban, convivían No, cuando lo menos odiaban. con él? Lo odiaban. ¿Cómo? Sí, porque ¿Desde que llegaron ahí? sí, desde que llegamos no tenían una buena relación. ¿Por qué? Porque mi papá, antes de que estuviera con mi mamá, mi papá Sí. agredía a Gabriela. Y a ellos, ¿eh? Sí, exactamente, también a ellos. ¿Te platicó esa parte? Me llegaron a platicar un poco, no me quise meter más allá, porque obviamente ¿Quién te lo yo no- platicó? Mi papá me lo platicó. ¿Qué te dijo? Me dijo que pues que en su momento sí fue una persona muy diferente, porque conmigo mi papá jamás me agredió, jamás Muy me habló cruel. mal. Jamás fue cruel conmigo. No, yo digo con los hijos de Sí, Gabriela. obviamente. O sea, los amarraba en los árboles. Sí, Y a eso. ella la golpeaba, los amarraba con cadenas. Y obviamente, pues los niños, lejos de tenerle respeto, Le tenían miedo. tenían miedo, o sea, pavor. Exactamente. Pero conmigo fue una persona completamente diferente. Entonces, qué? por eso yo siento que fue un cariño muy distinto. ¿Por qué no tengo Pero tengo era su razón? hija igual. Todos éramos sus hijos, pero obviamente Ajá. que el cariño que mi mamá tenía con él era muy diferente que el camino que la relación que tenía con Gabriela. No termino de entender esa parte. Tú sí, Adriana, o sea, el cariño o el amor que le puedes tener a tu pareja, pues puede ser diferente, ¿no? O sea, nadie, creo, podemos amar de la misma forma en como ama a otra mujer. Simplemente somos distintas personas. Pero además de que es muy distinto al amor que le tienes a tus hijos, pues ante todo debe de imperar el respeto. Tú decidiste casarte con esa persona, procrear hijos con esa persona, y pues si ya no funcionan las cosas, o si de plano la estás relacionando, porque pudiera ser, además de que bebía muchísimo, ¿no? Pero si la estás relacionando con algo oscuro, con algo que no te gusta, pues sepárate de la persona, hazte cargo de los niños y se acabó, ¿no? Sí, definitivamente Permíteme tantito. hay diferencias en cada relación y cada vínculo es distinto, pero por supuesto que no hay nada que justifique la violencia y mucho menos estos niveles de violencia, ¿no? Porque tendemos a minimizarla, sobre todo por este tema del amor, y como la amo diferente o no nos amamos tanto o no es tan cariñosa conmigo, se usan como justificaciones, pero no hay nada que pueda justificar una violencia, ¿no? Y mucho menos cuando estamos hablando de este tipo de violencia que parece que fue sostenida durante mucho tiempo y diferentes tipos de violencia, que por favor no dejemos que el amor nos ciegue ahí o justifique. Qué bueno que en la nueva familia que empezó no hubo ese tipo de violencia, pero eso no quita que haya sido una persona violenta. Claro, o sea, y me fui así tan profundo, me clavé con esta situación que vivieron tanto Gabriela como sus hijos, porque esa pudiera ser, no justifico, pero pudiera ser una reacción de lo que sucedió después con José. Ya siendo adulto José, enferma, obviamente ya José estaba con tu mamá, contigo por supuesto, viviendo en el predio de al lado, y los hijos de José lo rechazan contundentemente. No solamente lo rechazan, lo robaron. No solamente lo robaron, sino que no aportaron para sus medicamentos. O sea, llegó un momento en que la única que salió al quite fue Jocelyn. Sí. Solamente ella se puso a trabajar, se puso a proveer para solventar los gastos de la enfermedad de su papá. No así los otros 4 hijos. Obviamente, ¿qué sucedió después? Bueno, pues que en el momento en que José
toma la decisión de hacer el testamento. En su testamento solamente deja a Jocelyn y excluye a los 4 primeros hijos que tuvo con Gabriela. Pero, pequeño y gran detalle, nunca se divorció de Gabriela. Entonces, a pesar de que vivió los últimos años de su vida con tu mamá y contigo, tu mamá no puede ser la viuda. La viuda, su viuda legal es Gabriela. Y ahora Gabriela quiere impugnar el testamento para que pues le deje la mitad de los bienes de José, porque el testamento se acaba de leer hace 2 meses, se acaba de abrir ante notario y ahí notificaron, ¿y citaron a todos? Sí, nos citaron a todos. Ajá. De hecho, estuvimos todos al momento que se En la dio el oficina del testamento. notario. Exactamente. Lo que pasó fue que después de que pasó de que la lectura del testamento, a mí me empezaron a hacer la vida imposible. Porque O sea, se enteraron del contenido del obviamente, testamento. mira, te lo juro que yo no pensaba quitarles nada. Ajá. Yo jamás pensé en meterme con ellos, Ajá. porque de cierta manera a mí me causaba lástima. Cuando yo era chiquita, yo no entendía la situación que estaba pasando. Yo no Ni sabía tienes por qué me odiaban. Ni tienes por qué meterte. Exactamente. Pero, a ver, Yo en no las tenía la culpa. oficinas del notario, cuando ustedes llegaron ahí, que me imagino que fue una situación bien incómoda, porque llega Gabriela, llega tu mamá, llegan los todos. 4 hijos de Gabriela y llegas tú. Sí. ¿Cómo se trataron ahí o no se trataron? No, la verdad es que no nos tratamos. ¿No se voltearon ni a como ver? o sea, venimos a lo que venimos. Los metieron a la oficina, Exactamente. dieron Sí. lectura al testamento. Y cuando vieron que ya me habían dejado todo a mí, ahí ¿Qué fue el reacción cambio. O tuvieron? sea, fue así como de, no, pero es que cómo es posible, tú eres la huérfana casi, de que a ti no te corresponde nada. ¿Cómo Así- huérfana? O sea, prácticamente me dijeron Huérfanos que... eran todos. Pues sí, pues, éramos huérfanos todos, Ajá. pero por alguna razón así me lo hicieron notar. Ajá. Y fue así como, yo no entendía por qué tenían tanto coraje conmigo si yo ni siquiera los había dicho así como de, ¿sabes qué? Te voy a sacar de la casa. O una vez que se lea, porque te lo juro que yo no tenía idea de que el testamento estaba totalmente a mi nombre. Al contrario. Que lo guardó en secreto tu Exactamente, papá. todo el tiempo fue en secreto. Yo jamás tuve, ni siquiera me pasó por aquí de que me iba a dejar a mí todo. No, pero bueno, es obvio, para mí es lo más lógico de que hubiera sucedido así, puesto que si el señor, estando enfermo, se dio cuenta que la única persona o las únicas personas que vieron por él fueron Jocelyn y su mamá, pues entonces, más que obvio que, a ver, yo le dejo mis bienes a quienes han hecho el esfuerzo, cuando menos, de que yo esté bien los últimos días o años de mi vida, ¿no? Que además sí, fueron sí. 5, o sea, 5 años que se estuvo gastando y Jocelyn estuvo pues siendo cabeza de familia y al pie del Exactamente. cañón. Ahora, también creo yo que tiene mucho que ver con esta parte de, a pesar de que soy su hija, me está desconociendo. Pues ya al final de su vida planeó todo como para desconocernos y dejarnos fuera. O sea, yo no sé qué pueda doler más, si el desconocimiento por parte del ser que te dio la vida, uno de los dos, ¿no? O el que te dejen fuera de un testamento, o ambos. En esta situación, por supuesto que tomando la historia de violencia que ya había, que también se vive como un rechazo, al final, aunque en la dinámica de violencia, sobre todo hacia los hijos, hay cierta construcción de un vínculo en el que el abuso sustituye la atención, digamos, que se tendría con el amor. Aún así es como un rechazo. Y cuando pasan este tipo de situaciones es muy común que los hijos ya no sean cercanos a los padres, y sobre todo porque también el que él llegara con otra familia es como otro tipo de rechazo, ¿no? Y Como esa decir, agresión también. acá tengo otra familia que no son ustedes, y además ser testigos de que con esa familia no había violencia, pues es otro tipo de dolor, ¿no? Sí, porque ellos no y a mí sí, exacto. Entonces, desde ahí, por supuesto que es muy difícil. Digo, no podemos asegurar lo que ellos sentían, pero es los patrones que observamos, y es muy difícil que de ahí haya una reconciliación si no hay un intento de acercamiento por parte del padre, porque los hijos ya están muy lastimados con esta historia, y además se le suma el dolor por su madre, porque a su madre también, o sea, a su madre la engañaron, a su madre la violentaron, a su madre le llevaron a la otra familia, y pasa todo esto del testamento, y por supuesto que es pues comprensible, volvemos al punto, no es justificar, pero es entender las conductas de pues, tus medios hermanos, que por supuesto no quisieran participar de estar a los cuidados, y ahora que se abre el testamento tengan esta sensación nuevamente de ser los olvidados, los abandonados, los rechazados, y que esta situación sea injusta para ellos y su madre. No, y además, pues suceden cosas peores, ¿no?
en las oficinas de los notarios cuando se le da lectura a un testamento, Irma, porque pudieran agarrarse hasta golpes. Sí, eso es súper común e inclusive en los tribunales. Tienen que llamar a la policía para que ya sea que se suspende la audiencia o se continúa, pero ya con la fuerza pública, porque efectivamente, como dice, la ley es tan clara en el sentido de que no puedes, a ti no te pueden obligar como hijo a darle alimentos a alguien que te violentó. O sea, la ley lo dice, cuando los padres te violentan, y en este caso tan horrible físicamente, no puedo ni imaginarlo, esa es la verdad. No puedo ni imaginar el grado de violencia que tuvo el señor hacia sus hijos. Como dices, va y le lleva al lado. Vamos, no es que la tengan lejos. Como dice, aquí vengo y les enseño mi nueva familia. Sí, ya está feo que la tengan lejos, ¿no? Y luego al lado. A quién quiero, aquí está. Y entonces, ¿cómo puede la ley exigirles a esos hijos que cumplan con una obligación alimentaria? La ley los excluye. Cuando hay una violencia, vas, le dices, a ver, él me violentó, me hizo, a mi mamá le hizo esto, la golpeaba, trajo a la otra mujer, ni siquiera se divorció, no tuvo un proceso de sanar, nada. Pues, ¿cómo la ley te va a obligar a tu violentador? Porque esa es la palabra. Ahora, bueno, ya falleció, pero eso lo dijeron claramente, no le quita y ya no lo vuelve santo, ¿no? Claro. El que alguien fallezca no te vuelve santo. Pero además se revierte, porque tampoco nadie puede obligar a José, digo, ahora menos que nunca, pero en vida menos, a heredar a los hijos que también a él lo violentaron estando en vida, y pues realmente aquí entra la ingratitud, porque en su momento se le pidió ayuda a los hijos, a todos, y la única que salió al quite pues fue Jocelyn. O sea, ni siquiera fueron al sepelio. Ya no digan fueron al sepelio, no cooperaron para el sepelio. Y bueno, regresamos a esta parte donde pues se da la lectura del testamento, todo mundo empieza a reclamar y ahora resulta que se te vinieron encima a ti. Exactamente. Y te hacen la vida imposible. Sí, claro. Cuando mi papá enfermó, que fue hace 5 años, mi mamá y yo nos hicimos cargo totalmente de él. O sea, cualquier cosita que él ocupara, medicamento, medicina, todo, cualquier cosita que... La atención clínica. La atención clínica. General. Aunque él se atendiera en un hospital de gobierno, nosotras siempre estábamos como al pendiente porque aún así seguía siendo muy caro. No, tienes que pagar. Tú tienes que seguir pagando de acuerdo a tus posibilidades. Es un estudio socioeconómico el que se hace. Y bueno, la cuota la pagas porque la pagas, ¿no? Sí, de acuerdo exactamente. a tus posibilidades. Resulta que mi papá tenía una tarjeta de ahorros. Ok. En ese momento, obviamente, yo era menor de edad, eso fue hace 5 años. La tarjeta se la dio a una de mis hermanas, a esta Evelyn. ¿Le dices hermanas? No, pues... No sé, Ya, mujer, claro. habla bien de ti, pero no sé. Lo que pasa es que mi papá le confió la tarjeta, le dice así como, no, o sea, te la doy, tú te haces cargo, por favor, de mis locales, que tengo 2 locales, que están enfrente de la casa. Accesorias, ¿cierto? Sí, exactamente. Que por cierto las cerraron. Ahorita están cerradas. Ok. Están cerradas desde que se leyó el testamento, por lo mismo de que, como ella tenía la tarjeta, como a ella le llegaban todos los pagos, porque ella iba y los cobraba en efectivo. Ok. Exactamente. De todo ese dinero, yo jamás vi ningún tipo de dinero, al ¿Y tu contrario. papá? Mi papá tampoco. Uf. En todo el tiempo de la enfermedad. Te lo juro que mi papá, en la tarjeta de ahorros, mi papá tenía el suficiente dinero para tratar su enfermedad y tener una muerte digna. Y nunca vio dinero. Nunca vimos dinero de él. ¿Y quién se quedó con el dinero? Evelyn. Evelyn fue la que es la se quedó. mayor. Es la mayor, exactamente. O sea, ¿no se compadeció de tu papá? No. A pesar jamás. de saber que tenía... De que estaba muy mal, de que las quimioterapias, o sea, mi papá quedaba muy mal. Yo recuerdo que en las mañanas mi papá ya ni siquiera quería voltear a ver la almohada porque ya se le había caído todo el cabello. Era un tema muy, muy grave y yo no justifico lo que les hizo ni nada de eso, pero yo sí creo en el perdón y creo que como... Pues, porque era su papá, o sea, creo que era lo mínimo que ellos tenían que hacer, apoyarlo en sus últimos momentos. Después resulta que ya cuando ya iba, mi papá ya estaba a punto de fallecer, mi papá estaba muy grave de salud, mi papá lo único que pedía era ver a todos sus hijos juntos. No me digas que no fueron. Fui a rogarles a la casa, vivimos al lado, te lo juro, que fue a rogarles, no le rogué una vez, le rogué como 3 veces. La última voluntad de tu papá fue Era ver a sus todos hijos. Unas 3 semanas antes de morir. ¿Y ellos no fueron? No fueron. No fueron ni siquiera para despedirse, no fueron ni siquiera para nada. Yo les expliqué la situación, yo les dije que él estaba muy grave de salud, que los doctores ya no podían hacer nada más, que ya les estaban dando pues prácticamente los últimos momentos con ellos. Yo fui, me puse de rodillas enfrente de su casa
para que fueran a verlo y ni siquiera eso pudieron hacer. ¿Y qué explicación te dieron? Que no, que ellos no se iban a ser responsables, que él había sido muy grosero con ellos y que por ellos que se muriera. Así fue como me lo dijeron. A ver, yo quiero conocer a Evelyn, que es la mayor de las hermanas y de los hijos de José, que se robó el dinero y dónde está la tarjeta y además, porque se está quedando con un plástico que no le corresponde, que no le pertenece. ¿Qué hizo con el dinero de los locales, el dinero que había en esa cuenta? Y además, ¿por qué se negaron a cuando menos despedirse del papá? Adelante. No se me hace justo que mi padre también se haya olvidado que nosotros somos sus hijos y nos haya dejado fuera del testamento. Lo malo es que nadie sabe para quién trabaja. Jocelyn ya metió un vividor a la casa y va a terminar quitándole todo. Ay, mujer, a ver, quiero tratar de entenderlo y que para mí es incomprensible. Cuando venimos a este mundo, venimos de papá y de mamá, ¿verdad? Así es. Por crueles y malos que sean, qué bárbara, qué mala suerte me tocó en la vida, pues hay que agradecerles que estamos aquí. Esa es mi manera de pensar. Yo entiendo toda la violencia que ustedes sufrieron. Puedo comprender el dolor que ustedes sufrieron de niños, no la justifico de ninguna forma, pero permíteme decirte que yo creo que la principal responsable de defenderlos, además de tu papá, era tu mamá. Es decir, si ustedes fueron agredidas, Evelyn, o agredidos, no sé si hay un hombre de entre ustedes. Sí, Julián. Ok, Julián. Y Luis, son dos. Julián y Luis y ustedes dos como hermanas. Si fueran agredidas por su Rocío, papá... hay una más, Patti. Es la más, bueno, es la de antes que ella. ¿Son 3 mujeres? Sí. ¿Y 2 hombres? Es que para mí no existen medios hermanos. O sea, para mí son mis hermanos y ya. Esta es una hipócrita, vividora, igual que su madre. Es tu hermana también. Pero aquí el punto es, lo que yo quiero compartirte, que es lo que yo así creo y veo, es que como padres tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos. Ahora, y no si, golpearlos. Exactamente. Pero Tampoco también, si tu papá los golpeaba, ¿por qué tu mamá no los protegió? Y no hablo de que se ponga así para que le den más, porque también la golpeaba, ¿no? Sino que demandara a tu papá, que lo pusiera en su lugar, que pusiera un alto ante las autoridades. Rocío, mi mamá siempre nos defendió, siempre, siempre. Mi papá era un golpeador, era un humillador. ¿Con la ley? Mi mamá le tenía miedo, era un hombre narcisista. Por eso mismo, mira, es que la gran mayoría de las personas, y de verdad no justifico lo que estás diciendo, lo entiendo perfectamente bien. La gran mayoría de las víctimas de violencia argumentan lo mismo. Es que no reaccioné por miedo. Y por miedo debes denunciar. O sea, por miedo realmente corre a denunciar antes de que las cosas empeoren, antes de que esa persona tan violenta vuelva a agarrar fuerza y hasta acabe con tu vida. Entonces, ponte a salvo, ¿no? O sea, de todos modos ya la das. Es como decir, pues nada pierdo. Nada pierdo. O sea, corro más riesgo estando sin hacer nada que denunciando para que las autoridades, cuando menos, si me llegan a matar, bueno, pues cuando menos que vean quién terminó con el cuerpo. Sí, efectivamente no hay una responsabilidad de los niños o las niñas. ¿Por qué? Porque efectivamente no saben cómo actuar. No, pues no. Si la mujer adulta tiene tanto miedo, tanto pavor que no sabe cómo reaccionar, pues mucho menos lo hará un niño. Claro. Justamente para eso estamos los padres. Los padres protegemos. En este caso, pues se lleva todo un proceso de ya mucho tiempo de violencia en que de verdad las mujeres llevan a un grado de que entra el esposo y ellas se van a un rincón a temblar con sus hijos pidiéndole a Dios que ese día llegue de buenas, para que no pase nada. Y si el niño tiene que correr y besarle los pies, la mamá va a mandar al niño a besarle los pies al violentador para que no lo golpee. Entonces, pero es parte de la desinformación en la que se cree que la autoridad ya no va a ayudar. Y ahora hay mucha protección a las mujeres, mucha protección a los niños. ¿Y qué pasa? A lo mejor no tiene la capacidad económica porque ha criado a 4 niños o 5 y entonces pues dice, ¿qué voy a hacer con 5 niños caminando en la calle? Ya hay formas de ayuda. El Ministerio Público está obligada a resguardarla. Cuando el tema de violencia es tan grave, no puede mandarla a su casa más. Está
obligada a mandarlas a un albergue especial, donde ya habíamos dicho aquí que se les mantiene incluso mientras ellas son capaces de proveer sus propios alimentos y los de sus hijos. A todos, o sea, se va la familia completa, pero es eso, el que a veces no nos acercamos a la gente que nos puede dar o al final de cuentas, un consejo asertivo, porque como dices, no se trata de defiéndete, pégale, la va a matar. Sí, Intenta acercarte poco a poco, agarra fuerza y un día agarra a tus hijos, vete y denuncia y no regreses más hasta que se pongan las cosas en orden. Claro. Ahora, ¿por qué no fueron? O sea, primero, ¿por qué robaste y sigues robando? Porque al tener tú el plástico de tu papá, no te corresponde a ti, aunque seas hija de tu papá y él te lo haya dado para que tú sacaras dinero para dárselo a él, a ti no que te corresponde quedarte con ese plástico, porque no sé si estoy bien, Irma, pero en este caso la institución bancaria que expidió esa tarjeta o ese plástico pudieran hasta demandar a Evelyn porque el señor ya no está. Aquí en este caso, si era de crédito, sí. Si era de ahorro, si era una tarjeta de ahorro, quien tiene que pedir... Ahorro. Quien tiene que pedir las cuentas es justamente la heredera y decir, explícame en qué se gastó este dinero, que no podías gastarlo porque una vez que mi papá falleció, ese dinero no puede tocarse. Igual que las rentas que se cobraban, tienen que depositarse para que se determine qué hacer con ellas. No, y durante toda la enfermedad, porque durante toda la enfermedad tú no proveíste a tu papá, que se supone que para eso te dio la tarjeta. Pero mi papá nos dejó desde muy chiquitos, pasamos hambre, yo me la tuve que perrear. Esa no es justificación. No, mira, cállate, déjame hablar, cállate. Ella siempre se hace la víctima, Rocío, ella y su madre. No es ninguna Siempre víctima, No soy es la ninguna heredera víctima. de tu papá. No, ¿Te guste o no? nosotros somos sus hijos, ¿se le olvidó? No importa. A ti se te olvidó ir a verlo. Mira, a ti se te ¿Por está qué me olvidando, abandonó? por favor, se te está olvidando algo. Hay una cosa que se llama ingratitud. Eso es legal. Cuando un hijo es ingrato o cuando un padre inclusive es ingrato, cuando somos ingratos, cualquier ser humano, perdemos derechos que pudiéramos poder exigir. Entonces, ustedes 4 perdieron esos derechos conforme a la ley. Legalmente y moralmente, ¿quién nos protege? También, porque moralmente, a ver, se les mandó llamar para ir a despedirse de tu papá. Les fui a Él nos rogar. dejó solos, Les se fui murió a rogar. Escúchate, ¿fueron? No se murió solo, pero ¿fueron? Yo no. Ok, moralmente incumpliste, porque es una cuestión moral. Nadie te puede obligar legalmente a que te vayas a despedir de un ser querido que está moribundo. Pero yo creo que moralmente tienes un gran compromiso, Adriana, hasta por tu propia paz. Yo no sé qué se les quita ir a los pies de un moribundo y simplemente decirle, ok, te libero, te perdono, buen camino, ¿no? Que Dios te acompañe y se acabó. A lo mejor te quiere decir algo, no lo sé. Yo no me quedaría con esa espinita enterrada. Sí, parte de lo que tanto luchamos en estos temas de salud mental por tener estos espacios y tener la información es precisamente saber que cuando estamos bajo estas circunstancias, que en el caso de ellos, pues la violencia paró. Tal vez digamos no por la razón correcta, sino porque el señor se fue. Sí. Pero la violencia paró, más no los efectos de la violencia. Y entonces es bien importante contar con esta información porque en ese momento, cuando empiezan a retomar su vida de alguna forma, no hay que echar en saco roto, buscar la ayuda profesional, porque entonces a partir de ahí ustedes pueden tener una vida distinta. Esto no debía de haber pasado bajo ninguna circunstancia, pero pasó. Cuando ustedes ya se liberan de esta violencia activa, digámoslo así, pueden entonces tomar estas decisiones para tener una buena calidad de vida y a partir de ahí sí toda la relación con su padre hubiera sido distinta. No quiero decir que tendrían que tener una relación cercana, no sabemos qué hubiera pasado en ese sentido, pero ustedes hubieran tenido A mí me dejó muy paz. traumada, la verdad. Y lo Me entiendo dejó perfectamente. traumadísima y dije, no, de lejitos. Pero No, lo se tienes, murió, Dios se lo llevó, ¿qué hago? lo tienes que procesar. ¿Qué haces? Pues primero devolver la tarjeta. Despedirte. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Por qué dispusiste tú de dinero de tu papá? Se supone que tú estabas para sacar el dinero, llevarle ese dinero, entregárselo en su mano. Eso nunca sucedió. ¿Por qué? Me odian por ser la heredera, nuestro tema. Bueno, Evelyn, a ver, cuéntanos, ¿qué hiciste con ese dinero? Mira, te soy honesta, Rocío. Mi papá me facilitó esa tarjeta, ese plástico, como lo llaman y como lo llama
loca de mi hermana, porque soy su hija la más inteligente. Lo de plástico lo dije yo. Ah, ok, bueno. Porque soy su hija la Y más sí, a inteligente. veces sí estoy loca. Pero normal. Soy Yo la creo más que todos, ¿no? inteligente, soy la más inteligente, Rocío, porque yo, desde muy chiquitita, mis hermanos y mi ¿La mamá más tuvimos inteligente o la que más ratera? trabajar, Ajá. tuvimos que trabajar para comer y para tener un taco en la boca, y yo me solventé mi carrera, porque yo ¿Y eso qué tiene que ver con el plástico que te dio tu papá para que sacaras dinero de las me lo rentas que estoy depositaban? cobrando, me lo estoy cobrando. Ok, me ¿qué lo puede estoy pasar, cobrando. mi querida Irma? O sea, eso es robo. Sí, al final. Ante la ley es robo. Sí, porque al final de cuentas, Evelyn, tu papá te dio ese dinero para un fin. Ese dinero te queda claro que era de tu papá. Digo, con independencia de todo lo que viviste, que es terrible, a mí estas historias me cuestan mucho trabajo. A mí porque también. se me hace muy terrible que haya una familia tan fracturada y tan lastimada. Y que no se haya trabajado nunca ni en lo individual ni en lo grupal. Entonces cuesta trabajo que la gente pueda ser receptiva a la realidad legal de la que yo te hablo. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es? Es ese dinero, tu papá, ese dinero era de tu papá. Y tu papá te la dio para un fin determinado. No te dijo, toma, gástatela, cómprate ropa. No, simplemente Te la- me dijo, tómala, tú hazte cargo de ella. Para- Jamás me dijo, ten para una medicina mía, o sea... No, claro que no fue Es así. la verdad, ¿Qué es la dijo? verdad. No fue así. ¿Qué dijo tu Mi papá? papá, al momento que le dio la tarjeta, él le encargó el dinero. Obviamente yo no podía hacerme cargo de la tarjeta. Porque tenías 15 años. tenía 15 años. ¿Cómo me iba a hacer cargo de una tarjeta y con tanto dinero? Obviamente que yo me iba a volver loca, o sea, Pero no iba ¿por qué a no saber se la dio a tu administrarlo. mamá, por ejemplo? Porque mi mamá se la pasaba cuidándonos en el Porque es una hospital. mantenida, Ah, ok. comadre. Claro que no es una mantenida. Claro que sí. Fíjate que mi mamá fue la única que se hizo Es responsable una de mi fichera papá. igual que tú. Es una fichera. ¿Me estás son diciendo unas fichera ficheras, ahora a mí? Sí, son unas ficheras. Evelyn, Mira. cuidado con lo que estás diciendo, está siendo grabada y no juega a favor ni tuyo ni de ninguna mujer. ¿Qué es una fichera, perdón? No, no lo es. Fíjate que fichera es una persona, hombre o mujer, que usualmente trabaja en un centro nocturno donde venden bebidas alcohólicas y a lo que se dedica es a hacer beber a sus clientes conviviendo con ellos. Ellas muchas veces, las más inteligentes, ni siquiera beben lo que los clientes están tomando. Lo disfrazan con agua o en muchas ocasiones hasta tienen un lugar para vertirlo, para vaciar Mira, Rocío, la copa que están tomando. a ella se le hace bien fácil porque mi papá jamás la maltrató, ella nunca le faltó ¿Yo nada. tuve la culpa que te hiciera eso? La Yo no culpa tuve la tuvo tu culpa. madre. Pues la culpa tampoco la tuvo mi madre porque... no la maltrató tu papá. La historia que vivió Jocelyn con el papá de ustedes fue totalmente diferente. Le tocó diferente porque no sabemos, pero eso no es culpa de Jocelyn. Según ella se las da de muy empática, muy buena Además- gente. ¿Por qué no empatiza con sus otros Además, hermanos? Perdón, para, pero yo cuando te además, echo un año, para mi que mamá te es su sirva, por esposa. favor, para que sí es su esposa, es su viuda, ya no es su esposa porque ya tu papá no vive, pero para que te sirva de información, tu papá no dejó a tu mamá por la mamá de Jocelyn. No, ya estaban ¿Ok? separados. Ellos ya estaban separados discutiendo. cuando conoció a la mamá de Jocelyn. Ahora, que sí, no resolvió su tema de divorcio, pues hizo muy mal don José. A lo mejor pensó que estando separado, como muchas personas lo piensan, estoy separado desde hace 18 años, no, pues ya me divorcié. No, o sea, la ley no es mágica, ni va a adivinar, ¿verdad?, que dos personas están casadas y que ya no viven juntas. No, hay que solicitar el divorcio, hacer las cosas correctamente. Pero regresando a lo de la tarjeta, tú estás cometiendo robo. Espera, Y además, No, yo no para mí sé, no, porque yo soy para ti no, pero para la ley sí, Evelyn. Ahora, si en esa tarjeta, en ese plástico está el nombre del señor y alguien está haciendo mal uso de esa tarjeta, de ese Yo tengo su plástico. apellido. Yo tengo su apellido. Yo también. Evelyn, ¿Qué? Evelyn, ponte inteligente porque sé que eres contadora. Sí. Entonces debes de tener información legal correspondiente al mal uso de ciertos documentos, ¿correcto? Tal es el caso de las tarjetas de crédito o los plásticos que se expiden a nombre de tal o cual persona. Lo Fíjate simple- lo que se tiene que hacer con ese plástico, señorita. Quien tiene que ir a reportar ese plástico ante la institución bancaria y además notificar a las autoridades que el señor, con el acta de defunción tienen que hacer todo, ya no está, es cualquiera de sus hijas, pero en este caso Jocelyn, que es la heredera, ¿correcto? En ese momento, esa tarjeta tiene que darse de baja.
y se tiene que ver el estado bancario. ¿Cómo lo van a ver? Muy simple, con movimientos de la cuenta. Y ahí se va a dar cuenta la heredera, que en este caso es Jocelyn, hasta ahora, desde hace 2 meses a la fecha, que hubieron movimientos, estuvieron sacando dinero de esa cuenta. ¿Quién la estuvo sacando? Pues quien tenía en posesión la tarjeta. Y entonces, ¿quién la responsable ante la ley? Supongo que Evelyn, ¿o quién más? Sí, Evelyn, tú eres contadora y sabes los temas de fraudes a sistemas financieros. Seguramente los ves muy común en tu trabajo porque es algo muy común que ven ustedes. Entonces, lo que tú dices es tanto como si yo encuentro una tarjeta tirada, entonces yo la puedo usar porque la tengo en mi poder. No se puede. Hay titulares. Yo simplemente hice justicia. No, la justicia no te Estuvo toca. en mis manos. La justicia el dinero no se te lo reparto toca a mis hermanos, a mi Evelyn, mamá, porque escucha mi a la mamá- licenciada por tu propio bien. No, es que ustedes no se ponen en nuestros zapatos. Mi papá fue un hombre tan yo pésimo. no me puedo poner en tus zapatos y bueno, Irma menos. Nos Irma las se va a poner encadenaron. de los zapatos de la ley porque ese es su juramento. Ella tiene una cédula profesional y se comprometió a respetar y hacer respetar la ley, es lo que dice, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y yo, como productora y conductora de este espacio, tampoco me voy a poner en los zapatos del berrinche que estás haciendo y de lo mal hecho que estás haciendo, porque yo no quiero que te metas en líos. O sea, mi obligación es decirte, a ver, mira, tengo una señora tanatóloga, tengo una señora licenciada, ellas tienen la información y el bagaje suficiente para compartirlo contigo y con todo el público. Ahora, si tú quieres seguir insistiendo en hacer lo incorrecto, vas a ir a dar a prisión. Y eso a mí no me encantaría. Ya han sufrido demasiada violencia. ¿Para qué más? Ese es el punto. Cuando los especialistas, por favor, compartan sus experiencias y sus opiniones, no interrumpan. Irma no está, ella quisiera, supongo, dentro de su lado de ser humano y de mamá y de mujer, decir, no, pues pobres criaturas, ¿cómo las dejaron desamparadas? Pero su traje de abogada dice, a ver, no es pobres criaturas. ¿Qué tengo que ejecutar yo como abogada respetando la ley? Pues tengo que ejecutar lo que Oyox hizo con vino y deseó, ¿no? Que fue, pues, dejar de heredera a la señorita, pues haya sido como haya sido. Sí, al final de cuentas, Evelyn, la justicia no está en nuestras manos. Te digo, y tú me extraña porque eres contadora. Tú misma lo dices, los contadores y los abogados tenemos trabajos muy cercanos. Yo trabajo mucho con contadores porque los necesito mucho y ellos a su vez a nosotros él conoce muchas normas, nosotros otras y nos complementamos muy bien. Entonces, quiero pensar que estoy hablando con alguien que entiende lo que le digo. Y lo que es la ley no la puedes tú aplicar. La ley la aplican los tribunales. La justicia es a través de una sentencia que podemos o no estar de acuerdo y hay muchos medios para impugnarla. Pero una vez que una sentencia está firme, es lo que es, nos guste o no nos guste. Y al final de cuentas se individualiza tu situación. Todo eso que tú estás viviendo y todo lo que tú externas, ¿por qué no lo fueron a externar al tribunal cuando tu papá vivía? Si no les dio alimentos, ¿por qué no pidieron los alimentos retroactivos? Si es algo que aparte ya hay mucha información donde un adulto puede irle a decir a su papá, como tú no me diste alimentos, entonces ahora me debes alimentos. Si hubo violencia, la violencia familiar no prescribe. ¿Por qué no fueron y lo denunciaron? Yo entiendo cuando eras pequeña, pues no está al final de cuentas no está en tus manos. No te corresponde a ti como una niña de 5 años saber qué hacer. Pero ahora que ya eres un adulto e inclusive platicamos Adrián y yo, muchas veces se sana yendo a denunciar a tu violentador. Claro. Ni siquiera es otorgándole perdón o no. Cada quien sana diferentes. Claro. Yo voy a ir y lo voy a denunciar porque quiero que se me haga justicia. ¿Por qué no la pediste? Lo iba a denunciar desde hace 5 años que se enfermó. ¿Sí? ¿A poco las personas que están enfermas no se les Yo creo castiga? la justicia divina. Y ya pagó lo que tenía que pagar mi papá. No, Evelyn, Por no es habernos lo que hecho te sufrir. digo. Entonces no estamos hablando el mismo Y ese lenguaje. dinero por A ver, derecho pero nos además toca es a que mí. está siendo incongruente otra vez y otra vez quiero apelar a tu inteligencia. Respira hondo y de verdad responde con la cabeza y no con la víscera. Si crees en la justicia divina, entonces ¿por qué sigues violentando a tu papá? Porque también me sigues ¿Por qué le sigues violentando a mí. ¿Por qué le sigues Porque es robando lo que y a menos tu se hermana? merece.
Porque mi hermana es una chipilona. Tú no eres quien para saber qué se merece quién. Y además, mi hermana es una chipilona, es una ¿qué mentirosa. es chipilona, perdón? Es que se hace la víctima todo el tiempo. Yo no me hago la víctima, que, Sí tú, te haces la que tú víctima, siempre me te agredas haces es la muy víctima. distinto. Te haces Que tú la me hagas víctima. brujería, ¿Y tú cómo que estás tú me eches actuando? basura fuera de mi casa. ¿Cómo que- estás actuando tú? Yo estoy actuando normal. No. Para mí, esto es actuar normal. Estás delinquiendo y eso no es actuar Y ella normal. no- y ella Yo no me delinque. atrevería, no. Ella no está de- delinquiendo porque ya metió a un hombre a su chacalito a la no casa de está mi papá. delinquiendo porque esa O sea, casa ya es eso- suya. eso también es su Esa derecho. casa es suya. Se la dejaron a ella y no está delinquiendo nada. Lo único que falta es la adjudicación del inmueble según lo que me asesoró Irma Juárez. Sin embargo, yo creo que cuando se siente tanto rencor, tanto odio, tanta sed de venganza, ¿qué creen, público? Traemos un duelo bien atrapado y eso puede hacernos bastante daño. Voy a hacer pasar a Guadalupe, que es la mamá, a Gabriela, que es la mamá de Evelyn, de sus 3 hermanos, y la viuda de José, que según sé está casada por bienes mancomunados, bueno, se casó por bienes mancomunados y 32 años de matrimonio, nunca se divorciaron. Adelante. Yo fui la legítima esposa de José y no me parece que le haya dejado todo a la hija de su amante. No pienso salirme de la casa que por derecho me corresponde a mí y a mis hijos. Muchos años soporté golpes y humillaciones del papá de mis hijos. Para que una chamaca tonta ahora se quede con todo. Bueno, Gabriela, bienvenida primero que nada y lamento todo lo que ustedes pasaron. Conozco perfectamente la historia, sin embargo, tú no quisiste denunciar. Mi pregunta es, ¿por qué? 1 y 2, te tengo que corregir porque así es y es mi compromiso hacerlo. Cuando la mamá de Jocelyn se involucró con el papá de tus hijos, con José, ustedes ya no estaban juntos, ¿ok? O sea, Sí, no ella no se estábamos metió en juntos. medio de ustedes. Por ende, no es la amante del señor, no fue la amante del señor, fue su concubina. Bueno, pues sí, ¿no? ¿Verdad? Rocío, es que él siempre fue una persona muy agresiva. Pero ¿por una qué lo persona- permitiste, mujer? Cuando yo le puse un alto, Sí. sí fue demasiado tarde, pero ya había causado muchos daños en mí. ¿Cómo Ya- se lo pusiste? Porque él había amarrado a mis hijos. Yo Lo ahí sé, no, a exploté ver, en ni ese me momento. traigas esa imagen a mi mente porque fue horrible y me parece como que aberrante. No lo podía demandar porque era una persona que siempre estaba tomada. No, sí lo podías demandar. Cada No, 8 no, días no. tomaba, llegaba. ¿Yo cómo iba a detener a una persona la cual que se ponía toda agresiva? A mí me tenía Es que no toda era mal, Yo Rocío. sé que, fíjate, ay no, es que la escena la tengo que repetir y no, mi mente no puede con eso. Encerró primero a Gabriela dentro de la casa, bajo llave. Sacó a los niños y a los niños los encadenó a un árbol. Los vecinos fueron a auxiliar y fue cuando le abrieron los ojos a Gabriela y le dijeron, tienes que separarte. Sin embargo, yo no sé por qué no dijeron, tienes que denunciar. Esa es la parte que debiste haber hecho. Era el miedo que yo no, tenía, Rocío. señora, Yo tenía a ver, muchísimo él, miedo. él al final del día Al final se me amenazaba desapareció. con mis hijos. Yo tenía miedo que a mis hijos les pasara algo, Rocío. Él les pegaba, Claudia, los maltrataba. ¿qué le dijiste, Gabriela, qué le dijiste cuando él se fue? ¿Te recuerdas qué le dijiste? Sí, yo le dije que si no se largaba lo iba a demandar. Así y, es. Y se empezó a burlar. No. Ay, dice, me dijo, Aunque por favor. se haya burlado y se haya ido riéndose, esa fue la última vez que se fue. Me dijo que o sea, tenía que ya mucho no poder, regresó. que lo que yo hiciera no iba a servir de nada, Ok, Rocío. esa fue la última vez que ellos lo vieron. Él efectivamente se fue. Y es ahí donde yo hubiera ido ante las autoridades y les hubiera dicho, a ver, no quiero que regrese esa persona. Sucedió esto y esto. Y además todas las de ganar, porque todos los vecinos estaban de testigos. Traes a los testigos felices, los vecinos, de poder ir a testificar. Él me dijo que si yo llamas hacía a los algo- niños, escúchame, llamas a los niños, aunque cuando no son mayores de edad, tienen más poder
tienen más poder ante la ley y ante el juez porque se trata de protegerlos, ¿correcto? Entonces, eso debiste haber hecho, no petrificarte como lo hiciste y, sobre todo, también, pues, aprovechar y divorciarte como debe haber Él hecho, dijo ¿no? que si yo hacía algo en su contra, me iba a ir peor. Entonces, todas esas amenazas, todos esos traumas... ¿Te fue peor? Pues sí, porque después mis hijos tuvieron que trabajar desde niños, A ver, estaban estudiando y estaban trabajando. Entonces, sí te fue peor porque tus hijos terminaron autoalimentándose cuando había una persona que debió haber sido responsable de alimentar a tus hijos y ver por su crianza. Pero, Rocío, no lo hiciste. ¿quién nos Yo protegía en ese momento? trabajé, Tu ellos mamá. estaban chicos, A mi mamá la pudo haber matado. Tu mamá debió haberlos protegido ante la ley. Escucha, no es agarrarte a moquetazos con una persona así. borracho, o sea, ¿qué más puede ser ese desgraciado? ¿Qué miedo le va a- ¿Quién lo escogió? Me odian por ser la heredera. Ese es el tema. Gabriela, justificas que no denunciaste a José, justificas el miedo, justificas muchas cosas, pero al final del día tú lo elegiste como el padre de tus hijos. Y fíjate, queriendo tú proteger a tus hijos, los desprotegiste ante la ley porque le quitaste responsabilidades a esa persona que debió haber pasado manutención para tus 4 hijos. ¿Sí me entiendes? Pero es que también llegó una lagartona y se quiso quedar con todo y entonces... No llegó ella. Jamás No le nos eche la quisimos no. quedar con todo. Yo estoy casada, estaba casada por todas las leyes. Ok, ella no fue. Y por bienes mancomunados. Ella no fue. Tú misma dijiste, José estaba, o sea, era mujeriego. Andaba con muchas, pero no precisamente entre esas muchas era la mamá de Jocelyn, que es Edith. Edith apareció después, ya que ustedes estaban separados. Ahora, yo no sé, ahí sí, Siempre porque fue un Edith mujeriego, a lo o sea, mejor no le siempre fue un interesaba. mujeriego. Por eso, pero no fue Edith quien te lo bajó, quien te lo quitó. No. Al contrario, Edith no sé por qué, nunca pidió explicaciones, porque normalmente las mujeres que se enamoran de otra persona y que esa persona todavía está casada o tiene otros compromisos, Se enamoró pues les del dice, dinero oye, de mi papá. divórciate, ¿no? Se enamoró Divórciate del si dinero quieres de- hacer vida ese conmigo. infeliz vio otros Conmigo intereses. hagamos las cosas correctamente. Desconozco por qué actúa así, pero, o a lo mejor pues es de esas mujeres que les gusta este tipo de uniones y que dicen, pues a mí no me hace falta un papel. Sin embargo, el papel, cuando menos de divorcio, pues sí era necesario aquí, ¿no? Aparte, mira, Gabriela, te voy a decir una cosa. La realidad es que hubiese sido Edith, Petra, Joaquín, quien Quien fuera, sea. tremendo favor te hicieron. Te quitaron de encima, tú dices, no estuvimos mejor. Sí, claro. Sí. O sea, la violencia es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y está de verdad estudiado mucho legalmente. Es lo peor que puede haber. Pero tuve que pasar muchas cosas para tomar Sí. esa decisión y siento que eso también ya quedó marcado en mí porque yo quise actuar buena madre, apoyar a mis hijos y todo. Y lo siento has hecho. El saber que esta persona que convive que la hija de su amante quiera convivir con mis hijos, yo no lo permito todo eso porque siento que el ver cómo ella vivía, me quedé con mucho coraje, Yo no tenía la culpa Por de favor, nada. escucha, Irma. Entonces, ahí la realidad es que fue lo mejor que pasó. En realidad, el divorcio lo debiste haber promovido tú para liberarte de Claro. alguien que te trató de esa forma, que te hizo sentir, ahora tú externas todo lo que tienes, pero eso te lo hizo sentir a quien ahora pareciera que tú celas porque está con otra persona. Sí. Entonces, sí, porque claro que dices, todo es el que maltrato que yo sufrí tú no es dices, celos. a ver, escúchame un poquito, dices, trajo a la lagartona, tuvo otra hija, ¿y qué? Tú, al final de cuentas, tú como mamá, como cabeza de familia, promueves el divorcio, haces todo un proceso con especialistas, primero para sanarte mentalmente y después buscas un abogado. Si tú hubieras buscado un abogado, te prometo que cualquiera hasta de mediano pelo te hubiera dicho, hay que promover el divorcio, hay que pedir la liquidación, hay que pedir, y si te hace bien, porque así debe de ser, la gente que es delincuente tiene que estar en la cárcel. Sí. No se vale decir, ay no, pero es que es el papá de mis hijos. No importa, es un delincuente, merece estar en la cárcel. Entonces te hubiera dicho, vamos a meterlo a
prisión, porque es lo que merece. La gente que violenta, a lo mejor si quieres después lo perdonas o lo que sea, pero quien delinque debe estar en prisión. Nosotros como sociedad tenemos que aprender eso. Ya basta de siempre estar justificando a quien hace algo mal porque, ay no, pero es que es el primo, pero es que es el sobrino, pero es que tengo miedo, pero no. Los delincuentes hay un lugar donde deben de estar y se llama la cárcel, prisión. No deben estar en otro lado. Entonces, bajo esa circunstancia ya no sucedió. Ahora tú estás haciendo un tema de violencia hacia una niña que tenía 2 años, que tampoco era culpable, así como tus hijos no sabían qué hacer y no eran culpables de lo que su papá les hacía, ella tampoco era culpable. La culpa sí la tuvo la pero no infeliz de la, su... pero no Perdón, la pero mi niña mamá de ni yo 2 tuvimos la culpa. años. Y tú la violentabas, o sea, dices, ve, quítale, hazle, pégale. O sea, tú generaste, te volviste de víctima, te volviste victimaria con una niña de 2 años que tampoco, igual que tú, no podía defenderse y que igual que tú te tenía miedo y que igual que tú y tus hijos no sabían qué hacer. Porque tú viniste aquí, Evelyn, y dijiste, es que yo era una niña, ¿qué hago? Sí, tu hermana era una niña de 2 años. ¿Qué querías que hiciera con ustedes? Entonces es la misma, porque para ¿El medir... problema de su mamá? Para medir hay tablas rasas. Entonces, bajo esa circunstancia, estás dando la razón. ¿Quién debía defenderte? Es problema de tu mamá. Porque tú vienes y dices, es que mi mamá, es que tenía miedo, es que... Y tú dices, es problema de su mamá. Entonces, ustedes también eran problema de su mamá. Y no las defendió. Entonces, voltea y también dile, era tu problema, ¿por qué no me ayudaste? Así Sí, como la vienes y defen- te sí, paras los y lo defendí. dices. Los defendí. No, ellos dicen que Ante los la ley, defendiste no. agrediéndome a mí. Ante la ley Así nos defendiste. los defendiste. Ese es el punto. Nadie está excluyendo la violencia, nadie está Aquí hablando parece que sí. de que... Con todo respeto y con todo su respeto, parece que sí. Que parece ¿Quieren que hablemos de por violencia? por favor. Ella Parece está que sí, defendiendo, que está perdón. defendiendo la violencia que obtuvimos mis hermanos Como y mi mujer. pobre madre. Creo que no estás escuchando bien, mujer. Yo creo que estás totalmente fuera de todo No, sí estoy contexto. escuchando y toda la la ley, señora la lo ley, que la te ley, está la ley. diciendo, a ver, no te vamos a dar la razón, ¿ok? Yo no te voy a decir, bravo, eso es lo que debiste haber hecho. Tú tienes que vengarte de un señor que ya no está, cobrártelas como puedas, cobrarte tu pensión alimenticia de la forma incorrecta, sacar Mi hija no se dinero está vengando, de mi una, hija no de se una está vengando. Es el tarjeta. daño ¿Me que dejó permiten José. hablar, por favor? Es el daño que dejó ¿Me José. permiten hablar? O sea, esto no es un juzgado, ni estamos en contra de ustedes. Estamos en contra de la sinrazón. Estamos en contra de todas las cosas que están haciendo mal. No queremos que vayas a dar a prisión. Estás con un pie en prisión, Evelyn, porque tienes en tu poder algo que no te corresponde, que era de tu papá, y aunque no esté, la ley lo protege. Y con el acta de defunción van por ti a tu casa, mujer. No estamos hablando de cosas simples. Ahora, lo que sí es que, pues tú eres la viuda de José. Ahora, yo no sé aquí con este rollo de que la propiedad donde se fincaron las casas pertenecía a los papás de José. Eran de mi suegro. Es una heredera, es una herencia, perdón, es una herencia. O sí, es una herencia. Ahí fincaron las 2 casas, ¿correcto? Y cuando José falleció, seguía casado con Gabriela, lo cual quiere decir que la única viuda del señor, pues es Gabriela, porque nunca se casó con Edith, ¿correcto? ¿Qué derecho le corresponden a Gabriela? Antes de que lo digas, yo quiero hacer pasar a Edith, que es la mamá de Jocelyn, que vive justo en la otra casa. Y, o sea, yo ya me hubiera salido de ahí, pero por piernas corriendo, o vendo eso, o algo hago, ¿no? Adelante, Edith. Después de que los hijos de José no lo vieron en su enfermedad, se dedicaron a sacarle todo su dinero. ¿Querían algo de herencia? Ellos no tienen vergüenza. Si José le dejó todo a mi hija, es porque ella fue la única que vio por él hasta su muerte. Bienvenida, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué cosa tan complicada todo esto. A ver, mujer, primera pregunta que te voy a hacer. Ok. ¿Cuántos años tenías cuando te involucraste con José? Tenía 19 años. Ok. ¿Por qué decidieron ir a fincar e irse a vivir al lado de la casa de Gabriela, de su esposa? Porque nunca se divorció de ella.
No se divorció, pero él tomó esa decisión porque era una herencia de él. Él quería que nosotros construyéramos la casa ahí y ahí estuviera. Pero mujer, tú, aunque tuvieras 19 años, digo, estabas jovencita, pero supongo que enamorada, pero ¿cómo es que no cuando menos pusiste alguna objeción, le hubieras dicho, divórciate o divide el terreno, dale su parte? Porque en el momento era lo que había, no, y yo no tenía problema. Espérame, pero en el momento era lo que había, pero hasta la fecha hay paz. O sea, la palabra paz es mucho más importante. Perdón. No llegábamos que no conocía. ¿No qué? No estábamos con violencia cuando íbamos a llegar ahí. No, pero se iba a suscitar en cualquier momento, mujer. Estamos hablando de que, a ver, la situación que José vivió, supongo que te la compartió. Él era un hombre muy violento. Fue un hombre muy violento con sus primeros 4 hijos y con su esposa. ¿Te lo dijo? No, eso no me lo dijo. ¿No te dijo que fue violento con ellas? No. Las únicas que nos decían siempre eran ellas. Ellas eran las que a ver, decían. fue un hombre... A mí no me consta. A ver, fue un hombre excesivamente violento. Ok. Cruel, creo yo, ¿verdad? Era alcohólico. Sí, pero pues tú lo pero seguiste es algo permitiendo. que yo no viví. Lo sé, pero ellas sí. Entonces, ellas están en un lugar donde supuestamente ya están seguras. Y de repente regresa el lobo, como Caperucita. Regresa el lobo y además regresa acompañado. ¿Qué te suena a burla? ¿Te suena a pitorreo, la verdad? Mira, nada más regresó y no precisamente a hincarse y pedir perdón o a resolver las cosas, sino regresó a pitorrearse de mí o de nosotras y además trae a una nena, que en ese caso pues ya era Jocelyn. Se valió de otras personas, ¿no? Me queda clarísimo que José, tenía yo creo que muchos trastornos, pero el peor era la inconsciencia, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, José tenía un grado de violencia extremo. Porque regresar a donde violentaste, como dices, no pedir perdón, no trabajar, con independencia de que ya no regreses con tu familia, pero llevar todo un proceso de sanación, a lo mejor nunca te van a perdonar, pero hacia ti, y todavía traes, o sea, sí debemos nosotros creer cuando alguien nos dice que hay violencia. No debemos esperar a vivirla. Dices, no la viviste. No la viviste porque no te tocó, pero no tienes que esperar a vivirla. Pero creo que también como mujeres debemos ser solidarias, decirlo, yo no puedo ir a la casa donde está tu exesposa y que me lleves, o tu esposa aún, y que me lleves como la nueva familia. Por simple dignidad. No está bien. Ya por simple dignidad, Adriana, ¿no? Así es. Recordemos que la dignidad es un valor inherente al ser humano. Es que eso ya no era de dignidad. De todos los derechos que tenemos. Esa es la dignidad. Esa es la dignidad. La otra parte es que yo haga que mi dignidad se cumpla. Ahí es cuando usamos la palabra como decir, ten dignidad, porque la dignidad ya la tenemos. Es un derecho universal. Ahora hay que hacerla valer. Entonces también mi dignidad es entender qué lugar voy a tener yo en un lugar en donde está una familia que ha sido violentada. Y aunque digamos no hubiera existido el tema de la violencia, es muy violento llegar al mismo espacio, porque es invadir ese mismo espacio. Entonces es un tema de conciencia en todos también, ¿no? Por supuesto, pero especialmente en José, que tomaba estas decisiones y pues al final se fueron siguiendo sus decisiones, ¿no? Eso es muy desafortunado. Y por eso es importante, retomo lo que dice Irma, tener esta empatía, ¿no? Qué bueno que a ustedes no les tocó, lo repetimos. Qué bueno. Pero sí poder entender que lo que ellos vivieron es un trauma, es de los peores traumas que puede vivir un ser humano. Ahora, me encantaría, de verdad, tanto Gabriela como Evelyn, que aceptaran ir a terapia con Adriana. ¿Por qué? Porque ustedes se están vengando de quien no deben. La venganza a mí no me parece ni siquiera inteligente. Pero a ver, la persona que las lastimó ya ni siquiera está aquí. ¿Ok? Entonces, no deben de cobrar venganza y sentir tanto odio hacia 2 personas que viven al lado de ustedes y que al final del día José las eligió para formar parte de su vida. Sí, por eso mis hijos quedaron tan dañados que no fueron ni siquiera Pero al nosotros hospital. no tenemos la Pero culpa. eso se llama ingratitud ante la ley. Me odian por ser la heredera. Ese es el tema y lo que trae a este espacio a Jocelyn, quien a sus 20 años pues, ha sido nombrada heredera universal
de los bienes de don José. Pero don José, hasta el día que trascendió, estaba casado con Gabriela, 32 años, con quien procreó 4 hijos. Hay muchas cosas que me llaman la atención aquí y obviamente no justifico, de nuevo lo tengo que decir, pero sí comprendo desde dónde viene el comportamiento, no solamente de Evelyn, de Gabriela y de sus otros hermanos. Demasiada violencia, público. Por eso constantemente nosotros estamos hablando una y otra y otra y otra vez que no debemos permitirla. Y no me refiero a que los niños no permitan que los violenten sus padres, que sí, porque tienen derechos. Pero no son ellos quienes se tienen que poner y enfrentar a sus padres. Si acaso, denunciarlos en caso de que estén sufriendo violencia y la ley se encargue. De la misma manera, las madres que somos responsables, o los padres también, porque habrá madres violentando señores que ellos, por el pobrecito, por el miedo, por lo que sea, simplemente no actúan, no hacen valer la ley a favor de los menores y a favor de sí mismos. Producto de todo esto, pues tenemos lo que tenemos actualmente. Disputa entre adultos por un problema que originó alguien que ya no está, que es don José, y que debió haber hecho las cosas correctas. O sea, qué bueno que dejó el testamento, pero no se divorció. Entonces, ¿qué le corresponde en este caso a la viuda, que es Gabriela? Porque aunque su última pareja, y ojo, quien lo cuidó hasta sus últimos días fue Edith, quien fue la proveedora de todo lo relacionado con medicamentos, hospitales, comida, todo en la casa, fue Jocelyn. Y quienes fueron ingratas, así se usa entre la ley, no me lo estoy, no está saliendo de mi mente ni de mi pecho, durante los últimos años, pues fueron las hijas de Gabriela, quienes no quisieron hacerse cargo del papá, no quisieron saber nada de él, y tampoco se quisieron cooperar y mucho menos ir a despedirse, ni siquiera al velorio, ¿eh? Sí, a ver, la ley dice que cuando si tú te casaste antes del año 2000, los bienes que son herencia o don de la fortuna es que te saques la lotería, que encuentres un tesoro, eso es don de la fortuna, entran en la sociedad conyugal. Después del año 2000, eso no entra en la sociedad conyugal. Entonces, si tú te casaste, Gabriela, antes del año 2000, tú tienes derecho, como estás casada por sociedad conyugal, al 50% de todos los bienes que tenía en su momento el papá de tus hijos. Y ya tú después, ya que tengas todo eso en regla, tú vas con el notario y tú decides y notificas al notario, le dices, mi voluntad es o vender mi 50%, quizá te lo compre Jocelyn, o yo no sé quién te lo pueda comprar, o mi 50% lo quiero yo dejar a mis 4 hijas, a nombre de fulana, sutana, mengana y perengana. Todo tiene que estar asentado en un documento. Pero hoy por hoy, solamente fuiste y eres heredera tú, más no ustedes. Pero tanto que pelean, ¿ya ves? ¿Ya ves? Yo no, es que no está peleando. A ver, Evelyn, fíjate que antes de que ustedes... Desde un principio, ¿por qué no hizo eso? Evelyn, ir a un notario. Evelyn, fíjate que antes de que ustedes entraran, yo tuve una pequeña plática fuera del aire con Jocelyn. ¿Y sabes qué me dijo Jocelyn? Y sí le creo. Porque yo no creo que ella venga en son de guerra. Ella dijo que desde el momento en que supo que era heredera, ella, sin saber absolutamente nada de lo que se podía hacer, ella dijo, a mí me parece justo que ahí vivamos todos. Independientemente que yo me quede la propiedad o no, a mí me parece justo que vivamos todos ahí. Eso te lo porque fue antes de que me hicieras tus cosas. Pero fue es que Evelyn, me agredieras. por favor, Evelyn, fíjate que yo soy de las personas que sí creen que hay personas buenas. Y ¿sabes qué? Además, que hay personas inteligentes, que hay personas que pueden razonar, que deben razonar. Porque si nos llenamos de odio, si nos llenamos de rencor, si nos llenamos de venganza, la verdad es que no vamos. Es como pelear con fantasmas, con gigantes que no existen. Es como darte de golpes con la pared cuando existen tantas soluciones
que no solamente me van a hacer muy feliz, porque me van a liberar de un montón de cosas, sino que además, oye, voy a beneficiar a tantas personas. Y si ella está diciendo, oye, yo creo que lo justo, antes de que me digan todo, pero no, empiezan a atacarla y pues obviamente Jocelyn, ¿qué va a hacer? Lo que cualquier persona, hartarse y decir, ¿sabes qué? Hazle como quieras, yo de todos modos ya dieron lectura al testamento y pues ahí se arreglan con la ley y con la justicia, ¿no? Sí, por eso es tan importante trabajar la parte emocional. Voy ahorita contigo. Porque al final, acuérdense que, o sea, no nos podemos separar mente y emociones y, ¿no? Decir piensa con la cabeza y no con el corazón porque todo está mezclado. Pero sí es cierto que mientras más permitimos que las emociones se desborden, es mucho más difícil tener esta claridad mental para tomar decisiones. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Ahorita entiendo que por la situación es muy complicado tener ese equilibrio. Pero si escuchan, como lo que se les ha insistido durante este tiempo, es más fácil encontrar la solución a lo práctico, porque una cosa es la parte práctica, lo legal, lo que hay que hacer, los hechos, y otra cosa es todo lo que los acompañan. Y ahí sí, en todo lo que acompaña esta situación hay una complejidad enorme y circunstancias que de verdad deseamos que no hubieran sucedido, pero sucedieron y ahí están. Pero de este lado está lo que se puede resolver, digamos, prácticamente. Y lo que es. Todo lo demás ni lo podemos cuestionar porque es individual, es una vivencia individual y no se va a cuestionar eso. Se puede trabajar, por supuesto, y es la invitación, pero lo que es, hay que tratar de verlo para solucionarlo. Y mientras más solucionada esté una parte, más rápido se puede solucionar la otra. Claro. ¿Qué pasó, Gaby? Todavía mi difunto, o sea, hizo la casa, la fincó. ¿Tu difunto? Sí. José. José, o sea, sí, mi difunto esposo, José, hizo todavía una entrada donde yo tengo que ver al amante de José. No es su amante. ¿Eso que tiene que ver? No era su además, amante, era su compañera sentimental. O sea, pasar y verla todos los días, imagínate lo que Y por eso nos hacían lo que nos hacían. Pero entonces, Gaby, ahí pues ve a la tumba de José, o yo no sé dónde lo tengan, y pues reclámale. Desahógate. Échate unas chelas ahí con él. ¿Por qué me dejaste ahí? Pues sí. O sea, conviviendo. Pues, esa ya no es responsabilidad ni de Jocelyn, ni de Edith. No es responsabilidad de ellas. ¿Por qué no le cuentas mejor a Rocío todo lo que has hecho? Nos han hecho brujería. Nos han molestado. O sea, todos los días. ¿Crees en la brujería? No, yo no sé si sea posible, pero animales. Yo no creo en las brujas, pero de que las animales hay muertos. Ok. Rocío, ustedes no tienen vergüenza. Mi gato apareció muerto fuera de mi casa. ¿Cómo que mataron a tu gato? Sí, eso sí es un delito. Envenenado. Un gato que siempre andaba en la Eso es un denunciaste. ¿Denunciaste? Fue apenas hace una semana. Bueno, pues denuncia ya. Descuidada, eres bien Denuncia ya. Yo no estoy Ahora, descuidada con señora, mi gato. lo que sí están haciendo y que tengo hasta imágenes, no sé si las tiene Chimino, porque estamos a punto del cierre, es del basurero. Sí. Van y les dejan ¿Así? afuera de su casa basura. ¿Qué es eso? La basura. ¿Qué es eso? Ojo, señores, a ver, matar un animal es cárcel. No estamos diciendo bromas, es cárcel, pero además, pobre alma, ¿qué les hizo? No les hizo absolutamente nada. Y esto que están haciendo, pues yo no sé cómo se puede tipificar, pero son fotos de diferentes días y pues hay que denunciar, ¿no? Sí, ya hay que presentarlo. Yo creo que de verdad no sé, como dicen ustedes, hasta que no trabajen en ustedes, hay que seguir. La vía legal son los hechos. Es lo que, como dijo Adri, es lo que es. Nada más. O sea, si hay basura, hay basura. ¿Por qué? Que si por qué ella, que porque me dijo, que porque yo. El hecho es que te están poniendo basura. Hay que ir a presentar una demanda en materia civil por todo lo que eso implica, incluso en materia de salud, porque todos sabemos que ese tema trae cosas de salud para todos los que viven ahí, no solo para ti. Sí. Entonces, los hechos son, hay que trabajar a lo mejor otros temas, pero sí creo que es momento de que ya se empiecen, para solucionar esto, hay que empezar a dividir, hay que apresurar la sucesión, hay que adjudicarse y después vende. Y vete, y si ellas no se van, vete tú. Vete pero tú no con tu puedes dinero. seguir La así. verdad es que sí, es lo que yo creo que Vete es lo tú que con tu voy a hacer. dinero, Yo lo único que sé les pido- inteligente,
qué? Yo lo único que les pido a ustedes es que, por favor, en el tiempo que yo veo que hago, si ustedes, por lo que yo veo, de las 10 personas que viven en tu casa, ninguna se va a ir. Entonces yo creo que la mejor decisión es que yo me vaya con mi mamá. Yo vendo mi parte, me voy a vivir a otro lado, no tengo ningún problema. Muy inteligente. Sí, exactamente. Cállate, ¿Por qué? Porque no es, cállate, no no es puedes posible hablar. las faltas de respeto Ok, que a mí me hazme un encanta tu favor idea. y háztelo tú. ¿Y por qué no se han ido Denuncia entonces? Si la ya muerte te del gusta. gato y Tenemos denuncia derecho, esto tenemos tal y derecho. como con imágenes y con las fechas que están tomadas las Sí, fotografías. porque a mí se me hace muy injusto. lo que- Y ojo, lo que tienes que hacer es sí vender tu propiedad una vez que te la adjudiquen, no antes, no lo vayas a hacer antes, hasta que te lo adjudiquen, vender la propiedad y no vayas a decir cuál es tu paradero, ¿ok? No. Y ya que las autoridades se encarguen, pon una orden de restricción para que no se metan en broncas, que ustedes puedan vivir en paz. Y ya si ellas quieren seguir agrediendo, pues les va a costar más trabajo, Exacto, señoras, no era ni pero no basura, se los Rocío, eran recomiendo. cosas que yo saqué, Esa es que su cosas basura. que ya Siguen las tenían en la y las azotea, ponen todo en lo la bajé. Pues entonces, No, sigan, y la muchacha recógelas. también vive Ya, mi mamá ya. es Pues cárcel. recógelas, Mamá- no sé, mamá es Gaby. cárcel. Tienes mucho que ganar y Jocelyn no se niega a hacer respetar lo que te corresponde. Eso quiero que te quede bien clarito. La señora Edith nunca entró a quitarte al marido. Ella apareció después. Su historia con Jocelyn y con José fue muy distinta a la de ustedes. Lamento lo que ustedes pasaron, pero ustedes decidirán ya como adultos conscientes que son si quieren seguir pasando por ahí o si quieren darle vuelta a esa hoja y vivir una mejor vida. Entrega esa tarjeta, hazlo frente al notario o a la autoridad que te la solicite, porque si no te vas a meter en rollos. Si tú lo sabes, si eres contadora, sabes que no debes tomar dinero que no te corresponde. Y deja ir a tu papá. Hizo las cosas de la fregada con ustedes, mira, que Dios lo perdone. Pero tú date la oportunidad de vivir en paz. Te la mereces, mujer. Te la mereces, tanto tú como tus hermanos y a tu mamá. Vivan en esa casa, disfrútenla, gócenla terapia. y tú pon en regla tus papeles en cuanto te sea adjudicada tu parte de la propiedad. Pero por favor hagan lo correcto. No vivan en el rencor, les va a hacer mucho daño. Créeme que te lo digo. Gracias, Irma, gracias, Adriana, y gracias, público. Qué fuerte y qué complicado de pronto es todo en cuestiones de ley. Pero yo creo que también nosotros como seres humanos, como adultos responsables, tenemos que dejar todo bien en orden, ¿no? Y no dejar cabitos sueltos para que precisamente cuando nos vayamos se cumpla la frase del epitafio: descansa en paz. Porque si dejamos un regadero aquí de cosas, puras complicaciones nada más. Que los llamados errores de la vida nos sirvan, pero para catapultarnos al éxito, que es el efecto secundario que queremos crear para ti y para demostrarte lo valioso que eres y cuánto mucho de bueno mereces. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana con más de Acércate a Rocío. Y mientras tanto, que Dios te bendiga y gracias por la oportunidad de entrar a tu casa. Hasta mañana. Siente su cariño.